Ya, Carlos, ya inicia la grabación, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Después de el retraso por algunas cuestiones técnicas imprevistas, me da muchísimo gusto presentar la conferencia, la Bernalis Lectio del semestre 2023-2 con la doctora Marta María Gutiérrez Padilla, que nos va a hablar de aproximaciones metodológicas para el estudio del teatro áureo, comedias y relaciones caballerescas. María es licenciada en lengua y literaturas hispánicas, maestra en letras españolas y doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Letras Hispánicas. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha formado y forma parte de diversos grupos consolidados de investigación, tanto en la UNAM como con universidades otras y diversas, ¿no? Es especialista no solo en libros de caballería, sino en teatro áureo del siglo de oro. Y bueno, pues tiene una variedad de publicaciones académicas y participaciones en conferencias que no nos va a dar tiempo de revisar, y nos da muchísimo gusto tener a María aquí, que es una de las participantes más asiduas y ya de mayor tiempo, antigüedad en el seminario. Así que ya me callo y le cedemos el tiempo a la doctora María. Muchas gracias, Daniel. Ahora, antes de comenzar, me gustaría agradecer al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, que efectivamente ha sido mi casa por más de 10 años, y en especial al doctor Axayácatl Campos García Rojas, que según andará por ahí. Y voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Listo? Creo que lo hemos logrado. Perfecto. Bueno, lo que aquí les muestro es una máquina con la que se hacía el efecto de viento. Entonces, me gustaría iniciar asentando que la etiqueta comedia caballeresca es muy reciente. Quizá quien más ha trabajado tanto el tema como las obras es Claudia de Maté, a quien le debemos el repertorio publicado en 2005, que nos ha acercado al corpus y nos ha hecho repensar el subgénero a la luz de los ejes temáticos. Pero en general, sí que es verdad que existe un problema terminológico, incluso hasta la fecha, porque los criterios de clasificación no son homogéneos, pero es que en realidad nunca lo han sido. Y entonces me quiero remitir aquí a las preceptivas dramáticas áureas. Y yo le doy hacia acá. Lo logré. Entonces, bueno, no se define en realidad comedia caballeresca desde las preceptivas, porque hay dos campos, ¿no? En los cuales recurren las preceptivas. Primero, hay una discusión entre comedia y tragedia a la manera clásica, y en ocasiones las preceptivas, cuando hablan de una clasificación temática, nunca contemplan la caballeresca. Entonces, de entre las preceptivas áureas que abordan la primera discusión, tenemos a Juan de la Cueva, a López Pinciano, Luis Alfonso de Carvalho, Juan Martín, y fíjense más o menos la cronología. O sea, sí es una discusión que se mantuvo vigente durante mucho tiempo. Luego, bueno, ya se termina por aceptar comedia a la forma de Lope, ya saben, lo trágico y lo cómico mezclado. Y en cuanto al segundo punto, sobre la clasificación temática, porque claro, no todas las comedias pues van a significar argumentos similares. Entonces, tenemos a Bartolomé de Torres Naharro, que nos dice en 1517 que bastarían 2 géneros para nuestra lengua castellana. Entonces, por un lado, él
dice, uno de estos es comedia noticia, se entiende de cosa nota y vista en realidad de verdad. Esto es lo que nosotros consideramos comedia histórica, ¿no? Y por otro lado, de Torres Naharro dice que tenemos también comedia a fantasía, de cosa fantástica o fingida, que tenga color de verdad, aunque no lo sea. Entonces, ahí es donde entrarían las comedias caballerescas, ¿no? Entonces, esta clasificación es más o menos estable. José Alcázar dice, el poeta elige historia o fábula, porque la comedia pone delante de los ojos o las acciones que fueren o las que hubieran sido o pudieran haber sido. Entonces, claro, bajo esta misma clasificación, fábula, ahí entrarían las comedias caballerescas, pero no se habla de caballeresca en sí. Luego tenemos también avances en el teatro de los teatros, que dice, o sea, él divide en dos equipos también, ¿no? Historiales y amatorias, porque las de Santos son historiales también. Entonces, él mete la comedia geográfica dentro de la histórica, ¿no? Porque las de Santos son historiales también y no de otra especie. Las amatorias son de pura invención o ideas sin fundamento en la verdad. Se dividen en las que llaman de capa y espada y en las que llaman de fábrica. Entonces, las de capa y espada son las mismas que nosotros identificamos actualmente como comedia de capa y espada, y las que llaman de fábrica, dice Vances. El argumento de aquellas comedias que llamamos de fábrica suele ser una competencia por una princesa entre personas reales con aquel majestuoso decoro que conviene a los personajes que se introducen, mayormente si son reyes o reinas, o damas de palacio, aunque sea el palacio de la China. Entonces, si bien sí hay una clasificación temática, fíjense cómo hay clasificaciones que conservamos hasta el día de hoy. Son las que se conceptualizaron desde esa época, ¿no? La de capa y espada, la histórica, las de Santos, pero esto no pasa así con la comedia caballeresca. Entonces, esta es la problemática de la nomenclatura que en ocasiones venimos arrastrando. Actualmente, la comedia caballeresca, según algunos autores, podría entrar en comedia palaciega, o así se le designa, comedia de tramoya, comedia novelesca, comedia de fantasía, o ya directamente comedia caballeresca. Entonces, fíjense también cómo estas clasificaciones pues van a aludir a distintas cosas. La palaciega alude al espacio de representación, porque se le vincula con la corte, ¿no? A la caballeresca. De tramoya alude a los requerimientos técnicos y al aparato escénico. Novelesca, pues al hilo argumental, lo que se escenifica en la comedia. De fantasía, pues lo mismo, pero se rescata la etiqueta áurea. Y caballeresca, que alude también a la temática, ¿no? Y luego, bueno, más allá de la etiqueta, que en ocasiones la realidad es que no es tan claro qué es lo que sí entraría en comedia caballeresca y que no. Evidentemente esto pues no es una cuestión cerrada, o no me lo parece, pero pues tenemos que seguir estudiando este corpus para ir delineando de manera más precisa la clasificación y la conceptualización. Entonces, ante esta circunstancia, las aproximaciones metodológicas que voy a presentar se centran en el estudio de la comedia desde el aparato espectacular. ¿Bien? El estudio de las comedias desde el aparato espectacular nos permite, para empezar, contar con un criterio más amplio al momento de agrupar el corpus de comedia caballeresca, enriquecer la perspectiva de análisis de una o varias comedias a la luz de sus requerimientos técnicos, y nos permite también estudiar algunas relaciones de fiestas, aquellas relaciones que describan la escenificación de las obras. Yo en realidad únicamente lo he hecho con las comedias, con las caballerescas, pero no descarto que se pueda aplicar también a otros tipos de obra, de relaciones de fiestas. Pienso ahora en la mitológica, ¿no? Pero bueno, habrá que revisarlo. Entonces,
Esto es importante porque el estudio de la comedia desde el aparato espectacular nos indica cosas. Entonces, en concreto, desde la caballeresca nos indica los tipos de comedia caballeresca que existen. Porque claro, uno puede pensar que es una materia muy estable, que son, pues nada, caballeros y tal, pero si es que no siempre, ¿no? No siempre los personajes son tan estables o los argumentos son tan estables. También nos indica su relación con los espacios de representación, porque no va a ser lo mismo una comedia creada específicamente para corral de comedias que una para una gran fiesta cortesana. Nos indican también los recursos que la comedia exige como subgénero dramático. Nos indica cómo se escenifican los elementos propios de la materia caballeresca, por ejemplo, pues los encantamientos, ¿no? Cómo se escenifican los episodios provenientes de los libros de caballerías, que es una de las cosas que a veces hace la comedia caballeresca. Toma episodios de algunos libros y los reformula para crear una sola comedia. Y además esclarece estrategias como la jerarquización de personajes, la configuración de personajes, que de repente no se ven a primera vista, pero visto desde el aparato escénico, resulta mucho más evidente. Entonces, todos estos aspectos nos permiten entender mejor la comedia caballeresca como género y agrupar el corpus según sus características escénicas. Y ahora sí, les voy a contar un poco sobre estas directrices, ¿no? El punto de partida es la semiología dramática, pues permite concebir la obra dramática desde el carácter dual de la que está compuesta. Esto es, por un lado, el texto dramático, o sea, el texto literario, le dice Bobes Naves también. Y por otro lado, el texto espectacular, que son pues todas las indicaciones del montaje de las obras, ¿no? Son dos aspectos complementarios, según la semiología, y pues a partir de esto es entonces necesario centrarse en el testimonio que proporciona el texto espectacular presente en las comedias, porque el aspecto de representación de las obras está justo ahí en el texto espectacular. Entonces, de esta manera es posible también analizar las obras a partir de las relaciones de fiesta. En concreto, yo analicé la Gloria de Niquea del Conde de Villamediana a partir de la relación que hizo Antonio Hurtado de Mendoza. O sea, no es el texto de la invención, no es el texto de la obra dramática, sino que es un texto de otro autor que hace la relación de la fiesta y describe la representación. Y bueno, ¿cómo hacer para estudiar la obra desde el texto espectacular? Pues a partir del aparato didascálico. Y es aquí que sigo a Alfredo Hermenegildo en sus consideraciones teóricas sobre didascalias. Entonces, Hermenegildo concibe que el aparato didascálico se compone de dos tipos de didascalias, las explícitas y las implícitas. Las explícitas son estas partes que en ediciones modernas solemos ver en cursivas, y dice Hermenegildo, en que el autor enuncia de manera directa y con indicadores precisos ciertos gestos, mímica, movimientos, desplazamientos, apariciones, desapariciones o acciones de personajes. Y tenemos también, dentro de la obra dramática, las didascalias implícitas, que están insertas en el discurso dramático y son indicadas por medio de ciertos gestos, mímica, movimientos, desplazamientos, apariciones o desapariciones. Es decir, están tejidas en los parlamentos de los personajes, ¿no? Y de aquí, bueno, hay que empezar a agrupar didascalias, porque nos revelan indicaciones que solicita el dramaturgo para el montaje de las obras. Pero siempre hay que tener en cuenta que en ocasiones se adaptan los recursos escénicos por razones de espacio de representación o de presupuestos, también puede ser. Por eso, Por eso hablo de indicaciones que solicita el dramaturgo, porque eso es lo que nosotros podemos rastrear, lo que está en el texto espectacular,
pero no implica necesariamente que así, como lo pide el dramaturgo, se haya representado todas las veces. De lo contrario, no tendríamos obras que saltan de espacios de representación. Entonces, tenemos obras que de repente se montan en Palacio y luego en el Corral de Comedias, o al revés, o que justo ahora en 2023 se siga montando Calderón, lejos de las convenciones dramáticas áureas. Entonces, si bien cada representación puede variar en su ejecución, lo que nos interesa son los requerimientos técnicos que solicita el dramaturgo en la comedia. ¿Bien? Y ahora sí, agrupar didascalias. Yo me quedé con estas 3 categorías. Los artificios fijos, móviles y efectos. Bien. Dentro de los artificios fijos, los consigo así aquellos artificios, maquinaria, la crítica a veces les dice trucos, que estarían fijos en el escenario a lo largo de toda la representación. Y aquí hay una distinción porque algunos de ellos tienen movimiento en sí mismos. Entonces dividí en estáticos y dinámicos. Los estáticos son como el monte, que pues no se mueven, al menos en el Corral de Comedias, y los dinámicos que tienen movimiento en sí mismos, como la nube o el bofetón. Luego, la segunda categoría son los artificios móviles, así llamé al vestuario y a la utilería, y los efectos, que generalmente son visuales, ¿no? Ya saben, el fuego, sonoros, tormentas, disparos, ladridos de perros, persecuciones, este tipo de cosas. Y el teatro cortesano de repente va a tener efectos olfativos, perfumes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto en mente, es necesario tener algunas consideraciones en cuanto a la comedia caballeresca. Para empezar, existen distintos modelos de montaje en el teatro áureo. Luego, existen también distintos modelos de constitución de la comedia caballeresca. Y el tercer punto a considerar es que la comedia caballeresca no siempre significa las mismas cosas, ¿no? Sino que puede significar episodios concretos de algún libro de caballerías o solo tomar nombres de personajes o motivos o tópicos de la materia caballeresca. Bien. Entonces, en cuanto al primer punto, vamos a tener ya para el siglo XVII 3 espacios de representación funcionan, porque ninguno anula el anterior, obviamente, ¿no? El Corral de Comedias, que fue el primero, luego se puso algo de moda a partir de la llegada de los escenógrafos italianos, el teatro portátil, y luego hacia los años 40, pues vamos a tener un espacio de coliseo. Entonces, cada espacio de representación va a aportar distintas características de montaje y también va a contar con distintos recursos para escenificar. En términos generales, el Corral de Comedias, ustedes seguramente lo habrán visto, tiene un escenario muy poco profundo, entonces generalmente la escenificación se da así, de manera plana, ¿no? Y los decorados también van a ser planos. Dentro del teatro portátil, que son estos escenarios que de repente se montaban para determinada fiesta cortesana, está muy asociado al espacio, al ámbito palaciego. Dentro del teatro portátil, una de las tendencias es que se emplea el jardín y el estanque como elementos escénicos. Y luego, bueno, está el coliseo, que hace el uso de bastidores y las mutaciones para generar espectacularidad. Entonces, es importante saber para qué tipo de espacio se concibió la comedia, porque los recursos escénicos cambian. Bien. Ahora, dentro del segundo punto, tenemos distintos modelos de constitución de la comedia caballeresca. Tenemos la comedia, que es la que todo el mundo identifica seguramente, ya se la saben. Se organiza la acción en 3 jornadas.
la de toda la vida, vamos. Y tenemos también otra cosa muy vinculada al palacio que se llaman invenciones. Las invenciones se construyen a partir de cuadros autónomos. A veces no tienen un hilo argumental tan desarrollado como el de la comedia y suelen relacionarse fuertemente con la fiesta cortesana. Es importante saber esto porque las invenciones recaen en el aparato escénico, como decía Hurtado de Mendoza. Dice Hurtado de Mendoza. Se llama en Palacio invención. No se mide a los preceptos comunes de las farsas, que es una fábula unida, que esto es pues la comedia, ¿no? De toda la vida. Me voy a regresar. Se llama en Palacio invención. No se mide a los preceptos comunes de las farsas, que es una fábula unida. Esta se fabrica de variedad desatada, en la que la vista lleva la mejor parte que el oído, y la ostentación consiste más en lo que se ve que en lo que se oye. Entonces, fíjense, ¿no? Se aleja del modelo de comedia porque no es una fábula unida, que es lo que les decía. El hilo argumental muchas veces resulta secundario. En la invención, se fabrica variedad desatada, que es lo que la crítica ha observado, que le podemos llamar, que se compone como de cuadros autónomos, ¿no? A veces sí hay un hilo argumental o una progresión, a veces son como escenas, en la que la vista lleva mejor parte que el oído, claro, porque las invenciones son efectistas. Y la ostentación consiste más en lo que se ve que en lo que se oye. Ahí está. Si es que el verso no nos importa tanto, sino el aparato espectacular. Entonces, necesariamente una invención, ya cuando hablamos de invención, pues será de gran aparato, ¿no? Esto creo que es importante al momento de acercarnos a la caballeresca. Ahora, nuestro tercer punto en consideraciones. ¿Qué significa el teatro caballeresco? Es que uno podría pensar que es muy estable, ¿no? Como la geográfica, no sé, capa y espada, pero en realidad no. En ocasiones sí que es verdad que significa episodios de libros de caballerías, pero en ocasiones pues tampoco. Solo retoma personajes, tópicos, temas, motivos para elaborar la comedia, ¿no? Esto lo ha estudiado muy bien la doctora Claudia de Maté, como ustedes saben. Lo que trato de señalar es que la comedia caballeresca pues no es tan estable como otros tipos de comedia, ¿no? Y entonces esto a veces nos dificulta la delimitación del corpus. Entonces, si nos fijamos en sus características escénicas, podríamos tener un criterio más al momento de considerar que si entra como comedia caballeresca y que se aleja de la comedia caballeresca. Ahora, me gustaría ejemplificar con algunos artificios y efectos a los que recurre la caballeresca, pero sí quiero señalar que ninguno de estos recursos es exclusivo de la comedia caballeresca, obviamente, sino que forman parte de las convenciones dramáticas de la época. Entonces les traje algunos para que se den una idea. Para el corral de comedias, el monte, ¿no? Aquí hay un doble monte o doble montaña. Reconocerán ustedes el espacio del corral, ¿no? De comedias. Reconocerán ustedes el espacio del corral. Entonces, del primer corredor baja hasta el tablado, podemos tener solo uno o podemos tener el doble monte, ¿no? De cada uno de los lados. Entonces, ahí, como se ve en la imagen, hay dos otras posibilidades. Puede ser una rampa o puede ser un monte escalonado. ¿De qué depende? Pues de los requerimientos técnicos de la comedia, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, aquí seguro era rampa. Esto es la Puente de Mantible de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? El monte, el uso del monte. Aquí está la didascalia explícita. Cae rodando desde lo alto Fierabras, muy sangriento y sin espada. Pues claro, rampa, ¿no? Entonces, dependerá mucho de eso. Ahora, también vamos a tener montaña en teatro portátil, pero muchas veces se manda a construir una montaña exprofeso para la representación. Les traje la montaña articulada de la Gloria de Miquea
del conde de Villamediana. Bien. Esto es Hurtado de Mendoza, porque acuérdense que esta es la relación. Dice Hurtado: formábase una montaña de 50 pies de latitud y 80 de circunferencia, que se dividía en dos. Con ser máquina tan grande, la movía un solo hombre y con mucha facilidad cubría el aparato, y era de la misma orden dórica que unas descripciones que he hecho antes, y se subía por muchas gradas a un nicho espacioso poblado de muchas fieras. Entonces, lo que vamos a tener es efectivamente una montaña como tridimensional, y vean, abríase la peña y aparecía un palacio de hermosa fábrica. La montaña articulada se empleará en distintas ocasiones, no solo en la gloria de Miquea. Entonces, ¿en qué consiste? El artificio se construye y entonces abríase la peña y dentro tiene todo el aparato, la hermosa fábrica del palacio. Bien. Ahora, otra de las maquinarias muy empleadas, al teatro caballeresco le gusta bastante, es el bofetón. El bofetón es un torno giratorio que estaría posado sobre una de las puertas del tablado para permitir la entrada y la salida de los personajes en escena. Entonces, en el corral de comedias va más o menos así. Esto es el Conde Partinuflé de Ana Caro. Es un escenario de corral. Sale el conde tras una fiera vestida de pieles, vale a dar, y vuélvese una tramoya, y aparece Rosaura como está pintada en el retrato. Entonces, el conde correría tras la fiera, que se resguardaría dentro del bofetón. Y al momento en el que se acercara, pues el bofetón giraría, permitiendo la salida de la fiera por la parte trasera del vestuario. Por ese mismo espacio entra la actriz, que representa a Rosaura, se coloca sobre el artificio, gira el torno y entonces aparecería en escena Rosaura como está pintada en el retrato. Entonces, esto es una transfiguración mágica, lo que acaban ustedes de ver, ¿no? Es verdad que no todas las transfiguraciones mágicas se dan mediante el bofetón. Les traje también el ejemplo de Palmerín de Oliva, de Juan Pérez de Montalbán, el doctor Juan Pérez de Montalbán. Esta transfiguración se hace mediante el vestuario. Esto es, la maga Lucelinda llevaba un traje que simulaba una verde sierpe alada y una cabeza de dragón. Esto lo sabemos con certeza gracias a la documentación de cuentas de Juan Gómez Mangas, en las que se lee: primeramente se hizo un dragón, todo el desnudillo pintado y plateado y dorado, y se hizo para él cabeza nueva y alas de hilo de alambre, más una cabeza de dragón que le entraba a una mujer en la cabeza, y puso 12 varas de bocasí pintado con ojos de oro y plata para el vestido de la dicha cabeza. Este es el libro de cuentas, ¿no? Entonces, en la comedia, Lucelinda Sierpe, lucha contra Palmerín. Y la didascalia explícita nos dice: luchando los dos, le quita Palmerín la cabeza y queda Lucelinda descubierta. Entonces, gracias a este movimiento, la maga se transforma ante los ojos del espectador de serpiente en doncella, y así queda vestida. También quiero comentar un aspecto que me parece relevante. Palmerín fue creada para teatro portátil, pero después se escenificó tanto en corral como en coliseo. Entonces, lo que les mostré del libro de cuentas fue para la representación del teatro portátil, pero para los otros espacios de representación, con una tela vistosa, el efecto es el mismo, porque el efecto que se busca dar es el de la transfiguración mágica, ¿no? Se le quita la cabeza y ahora es una dama. Entonces, obviamente, no es posible asegurar que Lucelinda haya usado el mismo traje para todos los espacios de representación, pero bueno, lo importante aquí es que el vestuario es otra de las posibilidades a la que recurre la comedia caballeresca para mostrar transfiguraciones en escena. Ahora, esto mismo ocurre también
en Los celos de Rodamonte, o sea, transfiguración mágica mediante el vestuario, ¿no? En escena están los hermanos Celaura, Mandricardo y Candrimando. Están discutiendo están discutiendo sobre quién matará al león que ha entrado a escena. Cuando derríbase la cabeza Laurimo, tío de todos tres, y es de león la cabeza, y ha de salir muy viejo Laurimo. Entonces Laurimo estaba encantado, era un león, le quitan la cabeza, ¿ven? El efecto y el mecanismo es exactamente el mismo, es la misma técnica. Ahora, hay otro asunto que tampoco, bueno, sí falta, pero suele ser muy frecuente en la comedia caballeresca, los vuelos de los personajes, ¿no? Estos mismos están también en los libros de caballería, porque van a faltar en teatro. Entonces, les traje Palmerín, de nuevo, del doctor Juan Pérez de Montalbán. Baja Chapín, que obviamente es el gracioso, ¿no? Ya lo reconocieron por el nombre. Baja Chapín de lo alto con trompetas, caballero en un dragón que vaya echando fuego. Se ve nada más. El actor va como montado en el dragón, en el artificio de dragón, ¿no? Entonces, este tipo de vuelos, bajar de lo alto en teatro portátil, permite también en Coliseo hacer vuelos diagonales. En el corral no. En el corral solo son ascensos y descensos de personajes debido a la maquinaria. Entonces, aquí en el teatro portátil, esto se haría con un juego de cuerdas, poleas, contrapesos, más o menos así. Bueno, en este caso Chapín ya ven que iba montado sobre el dragón, ¿no? Entonces no estaría agarrado como del mismo cuerpo. Pero vamos, es este mecanismo. Correr juegos de cuerdas, poleas y contrapesos. Entonces, para el corral de comedias, solo podemos tener ascenso y descenso de personajes. Esto se logra con una maquinaria que se llama la canal o pescante también, a veces se le dice así. Entonces, como ven, donde se alcanza a ver, ¿no? Ahí en pie de la canal, ahí se pone el actor, eso está toda la representación ahí montado, no hay manera de quitarlo, pero sí se puede cubrir. Entonces se cubre o se descubre con cortinillas para dar este efecto. De modo que el actor baja y sube en escena. Ese es el vuelo posible, ¿no? Y ahora, en cuanto a los efectos, les traje efectos olfativos porque me pareció que lo del fuego se puede ver en cualquier momento, ¿no? Bueno, según yo. Pero esto sí, yo dije, pero ¿cuánto presupuesto hay acá? Esta es la gloria de Nikea. Era el cumpleaños del rey también, hay que decir. Del conde de Villamediana. Vean lo que dice el texto. Desataron con aromas la asiria y pancaya, sin las hierbas y flores que alambicadas vistieron de olorosa fragancia la pureza de los aires y, como el carro de abril que se ha quedado atrás el referente, expiraba rayos de vivas luces, parecía oloroso monumento a la abrazada fénix. Uno lee el testimonio y dice, venga, parecía oloroso el monumento, ¿no? Oigan, pero si uno va a los libros de cuentas, se le pagó a Horacio López, destilador, otros 25 reales por el aceite de espliego que faltó para las cazoletas. Entonces, en efecto, tenían aceite de espliego. Esto es como la lavanda, ¿no? Que emplearon para la representación. Entonces, bueno, me estoy quedando un poco sin tiempo, no quiero cansarlos. Me gustaría presentarles algunas tendencias que he encontrado sobre el teatro caballeresco. Bueno, a ver, la comedia y esta relación, ¿no? Entonces, la materia caballeresca
tiende a los encantamientos y a la magia, ¿no? Esto es siempre, libros de caballerías, no sé, romances caballerescos, la épica caballeresca, tiende a los encantamientos. Y esto frecuentemente pasa a las tablas con vuelos de personajes, como lo que vimos en la canal o las poleas, apariciones y desapariciones de personajes también. Esto se logra mediante bofetón, el torno giratorio que les mostré, escotillones que pues no traje, pero son estas trampillas, ¿no? Que tiene el escenario y que de pronto desapareció, oh, y los personajes, o sea, esto siempre se refuerza con las didascalias, por supuesto, cuando los personajes se asombran, oh, ¿qué es esto? Magia, no sé qué. Ajá. Bueno, padrones que indican encantamientos, que son las construcciones para las representaciones, se hacen mediante apariencias, son construcciones particulares, y varios de los encantamientos suelen ser efectistas. O sea, hay mucho fuego en la comedia caballeresca, mucho fuego. Luego, también, tenemos que se retoman personajes frecuentes en la tradición caballeresca como salvajes, gigantes, sabios, doncellas guerreras, y sobre el tablado, pues esto se va a resolver con vestuario y utilería, los artificios móviles. Luego, aunque la magia es frecuente, no siempre adquiere un papel estructurante en la comedia. En ocasiones, la magia es episódica, y en ocasiones ni hay magia, porque el hilo argumental, lo que se desarrolla en la comedia, se centra en el otro aspecto de la caballería, los lances bélicos. Entonces, otra cosa importante también es que existen comedias caballerescas que recurren al enredo. Claro, ¿y por qué no lo iban a hacer, no? Si es uno de los mecanismos dramáticos de la época. Entonces, vamos a tener algunas comedias de enredo con ambiente caballeresco. Esto también es otra posibilidad. Luego, de la narrativa, frecuentemente se seleccionan episodios efectistas, es decir, si ya resulta efectista dentro del texto, se lleva a las tablas y se resuelven las tablas mediante recursos técnicos. Luego también la comedia caballeresca prefiere la abundancia de elementos miméticos. Estos son los episodios que sí representa, que lleva a las tablas a los diegéticos. Los diegéticos pues son estos que elaborarían a partir de parlamentos de personajes, de espacios extensivos, de, oh no, allá están matando a no sé quién, ¿no? Que el espectador no lo ve, pero se refiere, ¿no? Las relaciones. Esto. Y también resulta importante, me parece, que existe una prenotoriedad de elementos presentes en la tradición que se llevan a las tablas. Esto es, que el público identifica los referentes, ¿no? Generalmente, pues, los personajes. Entonces, sabría el tipo de comedia que va a consumir. Y pues nada, les agradezco mucho. Y ya, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Ahorita revisamos si hay algo en Facebook, pero por aquí si alguien se quiere manifestar vía chat, por favor, Con preguntas y micrófono. comentarios para María. Carlos ya, la mano más rápida del oeste. Bueno, felicidades María por la exposición. Algo que creo que valdría la pena, porque a partir de que nos presentaste, casi todo es más efecto, pero estoy pensando que, por ejemplo, en una obra como esta, ya se me acaba de ir, el Primaleón de Gil Vicente, en realidad hay poco
poco artificio mecánico y más bien habría que plantearse, aquí creo que esa sería parte, la selección de episodios, porque dijiste, hay algunos que son como una mezcla de episodios, pero en el caso muy claro del Primaleón, hay casi un episodio muy claro que es la introducción de Camilote y Maimonda, ¿no? Entonces, como que esa es una comedia que entraría más en el ámbito del amor, pero evidentemente su origen es un libro de caballerías, ¿no? Entonces, más bien pensar cómo es que los dramaturgos eligen el elemento, ¿no? Porque creo que también tiene que ver, o lo estoy intuyendo a partir de la intuición del paso del tiempo. O sea, Gil Vicente, que es muy temprano, elige un texto de caballerías temprano, se va más por la idea del tema amoroso, ¿no? E inclusive la idea que el romance final termina haciéndose un romance popular que vivía al menos hasta hace un rato todavía en la tradición portuguesa vivo. Y como con el paso del tiempo, que también los libros de caballería se vuelven más efectistas, el teatro también va a recurrir a lo efectista. Entonces, pensar si no hay también una relación, desarrollo del género caballeresco, que eso se transmite al teatro y de alguna manera, ¿cuáles serían los criterios para la elección de determinados pasajes? Porque ahorita que decías el bofetón, también pensé en Calderón, en Casa con dos puertas, males de guarda, que allí evidentemente el bofetón es básico para esta idea del espejo que entran y salen los personajes, ¿no? Pero evidentemente esa no es una novela, esa no es un teatro caballeresco, ¿no? O sea, esa sí sería casi comedia de capa y espada. O sea, un poco, dado que la idea es de lo metodológico, cómo abordar esta idea, episodios, recursos dramáticos, recursos escénicos, ¿no? Que es más bien de lo que nos has hablado. Sí, súper bien, ya estoy yo hablando. Es que ahora solo veo a Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Ah, perfecto, muy bien, sí. Sí, sí, sí. A ver, el asunto es ¿no? Sí, 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 sí. Ok, listo, sí. Gil Vicente. Lo que pasa es que Gil Vicente es un teatro muy temprano, ¿no? Muy temprano. Entonces, yo hablaba de los distintos tipos de montaje y esto ocurre en el siglo XVII. Entonces, aquí hay que recordar quizá que los escenógrafos italianos llegaron a la corte en 1622. Entonces, claro, el teatro de Gil Vicente tendrá sus propias características porque aún hay convenciones teatrales que no están desarrolladas, ¿no? Que yo les mostraba. No creo que tenga que ver con respecto a que si toma algunos episodios de un libro de caballerías temprano, porque yo les mostraba la comedia del doctor Pérez de Montalbán, Palmerín, y pues como tú sabes, Palmerín es también uno de estos libros muy tempranos. Sino más bien creo que tiene que ver, Palmerín fue concebida para teatro portátil, ya teníamos escenógrafos italianos, entonces por eso decía, me gustaría apuntar, que el espacio de representación nos marca modelos de montaje. Entonces, lo primero hay que atender un poco a eso, ¿no? Al momento de acercarnos a una obra. ¿Fue concebida para qué tipo de espacio? Y entonces, ¿cuáles son más o menos los requerimientos técnicos o los recursos de los que el dramaturgo puede echar mano? Gil Vicente sí ya quedaría un poco en la etapa anterior. Y ya. A ver, tenemos un comentario de Hakim Sequejal, que agradece por la difusión y te manda saludos desde Argelia. Tenemos, Desde México, cuánto lujo. tenemos a Andrea Flores, que, hola María, muchas felicidades, muy interesante tu presentación. Y te pregunto, en el ejemplo del Palmerín, cuando mencionaste Baja Chapín de lo Alto,
¿El nombre de este personaje gracioso tiene alguna relación con su físico? Porque el nombre me recordó a los chapines, el calzado de suela gruesa que se usaba para las mujeres para verse más altas. Gracias. Claro, muchas gracias. Pues mire, en el texto no lo pone si, cómo es que Chapín tendría que ser, ¿no? Pero Aurelio tiene, seguramente conocerás el artículo este de los nombres de los graciosos en el Teatro Áureo. Y me parece que también trata el asunto de Chapín. Sí. Y efectivamente Chapín es Zapatito. Pero ya ves que los graciosos se llaman, ¿no? Así de maneras extrañas. Claro, Clarín. No recuerdo ahora otro. No. Es que me emocioné desde Argelia. Nadie me había mandado saludos de tan lejos, la verdad. Nunca. Gracias, Andrea. Hugo, al fondo de la sala. A ver, vente. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte para que también te escuchen en vivo? Y siéntate para que todos te vean. Que se ponga junto a ti, yo creo que No, que se ponga caben los dos. Pues sé que ahorita nos limitamos nada más a hablar de estos mecanismos de representación sobre las obras de teatro y los eventos caballerescos, pero me gustaría preguntar si quién ha estudiado sobre todo la relación con la historia y esta manera de retomar las historias de los libros de caballerías a partir del teatro áureo. O sea, la bibliografía que te interesa es Sobre la relación libros de caballería teatro. Ajá, sí, sí, sí. Claudia de Maquet tiene un repertorio. Es la señora Teatro Caballeresco. Acaba de venir a México. Es la que vimos en la Ibero. Es la que vimos en la Ibero. Claro. Ok. Yeah. Entonces, perdón, también estoy hablando para allá, ¿no? Efectivamente, es seguramente quien más ha trabajado esta relación. En 2005 sacó el repertorio bibliográfico de Teatro Caballeresco y bueno, ha seguido trabajando varias obras. Están ahora con un proyecto nacional de 3 instituciones y sacarán el repertorio y agregados de manera digital. Esperemos que pronto. No, ¿de qué? Tenemos una pregunta de Sharon. Sharon. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues Sharon. primero que nada, muchas felicidades por tu exposición. La verdad, yo conocía poco este teatro y me ha ayudado mucho a conocer este corpus. Pero bueno, ahora un poco partiendo de lo que comentaba Carlos y bueno, lo que ya nos has comentado tú acerca de, obviamente, las diferentes etapas del teatro áureo, sus diferentes maneras de representación técnica. Lo que me pregunto es, tú has partido precisamente del aparato espectacular para poder realizar esta división y esta presentación del corpus, pero evidentemente se estaría dejando a un ladito este corpus que es anterior a estas grandes representaciones, ¿no? Entonces, no sé si haya como, o bueno, a lo mejor no, a lo mejor simple y sencillamente no lo has tocado tanto en esta presentación, pero algo que mencionabas, ¿cuál sería como una característica que tú considerarías con la cual se pudiera abarcar tal vez todo el corpus de manera más general? A lo mejor, no sé, lo que mencionabas un poco sobre si es episódico, sobre si es personajes, si solo es un motivo. Y bueno, partiendo de esto, entonces realmente, ¿cuáles serían las características de este teatro, no? O sea, ¿qué lo vuelve característico las características propias, repito, de este teatro de caballerías, que tratan materia caballeresca? O bueno, no sé, ¿tú qué consideras que podríamos tomar como primeros
indicios para decir, ok, sí, estoy ante una comedia caballeresca y por lo tanto la voy a trabajar como tal, aunque no tenga estos elementos espectaculares, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, son anteriores a 1622, a esta gran revolución, entonces, no sé, es como una duda, tal vez muy amplia, pero no sé, algún par de observaciones. Muchas gracias. Oye, Sharon, me dijiste que se estaría dejando de lado este corpus que precede a las representaciones. ¿De qué hablas? ¿De los libros de caballerías? No, me refiero a estas comedias que son anteriores al, Ah, no, precisamente no, al, ajá, sí, no, las novelas de caballerías no. no, yo creo que Gil Vicente, claro, tiene también, ¿no? Teatro caballeresco, por supuesto, es innegable. Ahora, ¿cómo se conceptualiza esto? ¿Qué características tiene, no? Que creo que era la pregunta. Sí, o sea, ¿cómo lo podemos, cuál es, bueno, digamos, para reformular un poco la pregunta, cuál es, según tu visión, tú que has estado en contacto con este corpus, cuáles serían como las características propias Sí, de este subgénero de comedias y a partir de las cuales uno como lector, como estudioso, podría decir, ok, estoy ante una comedia de caballerías y la estudio en comprendo. consecuencia, ¿no? O, o solamente basta con que esté el tema caballeresco de por medio, vamos, o sea, un poco es como la cuestión. Claro, comprendo, gracias. No, gracias a ti. Pues sí, fíjate que esto, por allá del año 2005, te digo que Claudia de Maté lo estudió, ¿no? Lo estudió bastante a profundidad y ella encontró 5 dinámicas de transtextualidad para definir ella el corpus, ¿no? Bueno, de 2005 a ahora, yo creo que también nos hemos repensado mucho, ella misma también se ha repensado mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los ejes que yo considero relevantes? Puede tener una fuente de libros de caballerías, sí. Si tú tienes una comedia que significa episodios de libros de caballerías, creo que no habría más discusión, creo que esto es teatro caballeresco, por supuesto, más allá del aparato escénico. Pero es que también creo que puedes tener teatro caballeresco que no provenga de libro de caballerías. Claudia de Maté en 2005 era más estricta, ¿no? Entonces ella decía, solo libros de caballerías hispánicos. Pero, ¿qué pasa entonces con las comedias, con las historias caballerescas breves? O sea, yo creo que también deberían entrar, ¿eh? Porque el receptor, o sea, como la Puente de Mantible que les enseñé, ¿no? Esta de Ana Caro, creo que también deberían entrar. O aquellos que provienen, Claudia dejaba de lado las, como decía, solo de materia autóctona española. Entonces deja de lado todo el universo ariostesco. ¿Por? ¿No? Yo creo que el receptor identificaría, ¿no? Independientemente de que identifique la tradición de la que proviene, identifica como una materia común. No sé si me explico. Es como, o sea, la distinción la hacemos nosotros, pues porque conocemos libros de caballerías y caballeresca breve, pero el receptor del 17, quién sabe, y a lo mejor no lo necesita, ¿no? O sea, yo soy muy capaz de identificar cosas que se parecen a Game of Thrones y digo, ya sé que voy a ver, ¿no? Pero no te sé decir cuáles son, ¿no? Yo creo que pasaría lo mismo, porque ya genera una serie de expectativas. Ahora, una serie de personajes. Híjoles, creo que no basta nada más, ¿no? Porque tienes Merlín, ¿verdad? En todos lados. Estoy viendo al doctor Jabón. Tienes Merlín en todos lados. O sea, de repente, ya me sorprendió muchísimo habérmelo encontrado en una comedia histórica, en la Imperial de Otón. O sea, dando una profecía. Yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? Pues es comedia histórica. ¿Sale Merlín? Pues sí. Pero no porque sale Merlín ya va a ser caballeresca. ¿Me explico? O sea, ahí la profecía tiene una función en específico.
yo no te diría, necesitas 3 personajes con 3 motivos. Pues no, no, no. Yo creo que nadie te lo diría. Pero sí hay que acercarnos de nuevo a las obras y ver cómo tejen qué personajes y qué tópicos y qué motivos. Ahora, ya para el siglo XVII, o bueno, desde el siglo XVI, ¿no? La gente va identificando materia caballeresca independientemente de si viene o no del libro de caballerías. Cada subgénero, por supuesto, desarrollará sus propios motivos, pero siempre hay, digamos, personajes comunes, o sea, no puedes no tener caballero, ¿no? Gigantes son frecuentes, sabios son frecuentes, entonces como hay sabios, pues debe haber encantamientos, ¿me explicó? O sea, creo que hay que leer las comedias, aquellas, perdón, que no tienen una fuente de libro de caballerías y ver cómo es el tratamiento de los tópicos y los motivos. ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Sí, o sea, más bien lo que propones pues precisamente esto, ¿no? O sea, el tratamiento que se le da a incluso a la materia, ¿no? En sí, o sea, no basta que hable de caballeros, sino la forma en la que habla de ellos, ¿no? Cómo los presenta, cómo los caracteriza. Claro. Mm, Ahora, antes de darle la sí, palabra a sí. Manuel para que se la dé a Carlos, seguramente. Claro, es que estaba pensando, Calderón, por ejemplo, tiene una comedia que se llama Auristela y Licidante. No hay encantamientos, ni uno solo. Sabios, no hay. ¿Qué es lo que desarrolla? Un conflicto político en la corte de Atenas y hay muchos torneos y esto, hay mucho enredo y claro, es comedia caballeresca, me parece, ¿no? Es decir, no tiene que haber encantamientos forzosamente. Esto. ¿Carlos? Sí, Carlos. Sí, Carlos. muchas gracias. Gracias a ti, Sharon. Yo iría también en este mismo sentido en que va Sharon, en el sentido que, bueno, independientemente que es novela caballeresco, es todo texto que tiene un paratexto que es caballeresco. Evidentemente, en primer lugar, libros de caballerías. ¿Un hipotexto? Un hipotexto, sí, perdón, un hipotexto que sería un libro de caballerías, eso queda clarísimo, y la caballeresca No breve. puede ser breve, exacto. O sea, porque, bueno, finalmente, diríamos, la brevedad no condiciona las características. Pero en este caso de los que dices que no, Tamara diría que no. de los que, porque habría que ver cuáles son las caballeresca breve que se toma también. Evidentemente a estos que tienen más episodios de magia, porque diríamos, el tema amoroso no sería básico para decir cuál es una de las características de los libros de caballerías, el tema amoroso. Sí, No pero lo sé, con ¿no? otros elementos. Claro, Y claro. eso no sería muy distinto de cualquier comedia de capa y espada. Pero allí los personajes no necesariamente son caballeros en el sentido de honra por armas, ¿no? Creo que esa sería la diferencia. O sea, un poco en alguna definición de estos teóricos de la dramática donde dice, es conde, duque, señor, o sea, no son caballeros, son nobles. O sea, creo que la nobleza va bien en comedia de capa y espada, pero ser caballero, si vienes del libro de caballerías, es obvio que eres caballero, ¿no? Pero el tratamiento sí. ¿Qué sucede ahora con el ejemplo que ponías de Merlín? Bueno, lo que pasa es que Merlín sale en principio de una crónica latina. ¿Ya? En ese sentido es un personaje histórico, aunque la vertiente de ficción artúrica vaya por otro camino, pero sí hay un Merlín histórico
un Arturo histórico, o sea, es verdad porque es verdad de la historia de Inglaterra. ¿Pero tú crees que la gente del 17 pensaba eso? Sí, claro, hay un Merlín histórico. No, hombre, seguro pensaba, me sirve para la profecía, Claro, ¿no? Y habla del pero, carácter heroico del pero profecía no es igual a magia o a maravilla. No, no, claro que no. Entonces, yo creo que No, sí, claro. el efecto mágico o maravilloso sí te definiría. Ahora que dices la comedia de Calderón, ubicada en la Grecia, sería más bien una comedia de tipo griego o grecolatino, no propiamente caballeresca. No creo. Deberías leer a Auristela y me dices. En cuanto le empieces a leer, vas a decir, claro, esto es súper caballeresco, ¿no? Hay torneo, motes, princesas. Yo no tengo dudas. Pero claro, es muy poco efectista, porque ahí la espectacularidad recae en otro sitio, ¿no? Claro, o sea, no perdamos de vista un poco la idea de que materia troyana, no anda por ahí Gabriela, No, de alguna ¿cuál manera Gabriela Picoso? simiente de los propios libros de caballerías. Yo allí, para mí sí necesito un caballero, pues, un caballero como caballero, pues. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Y yo creo que parte también diríamos, por eso decía un poco, ver los elementos o los episodios que se consideran para estas adaptaciones, porque es obvio que no tienes una obra que cubra los 500 folios de un libro de caballerías. O sea, son episodios muy selectos y yo creo que allí sería tal vez un poco la clave de cuáles son los episodios. En el caso de las muy obvias, que tienen hipotextos, libros de caballerías, como para ir viendo cuáles serían como las características gruesas del género, ¿no? Pues sí, te lo digo ya, los episodios más efectistas, ¿no? De repente lo que se rescata son los episodios de encantamiento. Con un desenlace amoroso, naturalmente, porque sin amor tampoco creo que tenga mucho sentido, ¿no? Claro, el elemento amoroso está, sí, por supuesto, que son también los ejes de constitución del caballero, ¿no? Los lances bélicos, los lances amorosos, por supuesto. Sí, eso lo diferenciaría mucho del caballero de capa y espada. Que es Sí, un enredo amoroso, ¿no? O sea, incluso la idea de enredo, que claro, y que se confunda personajes más. pues sí. Muchas gracias, Carlos. Ya no hay nada más en Facebook. Aquí tenemos la última pregunta. Eric, en la sala, por favor. Oh, por Dios. No pasó nada. No pasó nada. Pero, híjole, se va a tener que meter con mi ratón. A ver, sí, ¿no? Solo, Ah, sí. Mira, ahora que está desconectado, solo habla afuera. ¿se escucha? Habla fuerte. Como ratón, sí, ya. Bueno, creo que aquí ya me escucho bien. Buenas tardes, doctora. Como siempre, es un placer escucharla con sus cátedras extraordinarias, increíbles presentaciones. Muchas gracias, Y Eric. bueno, aquí es un tema en el que yo me he equivocado haciendo investigaciones, que conflicto tópico, pero para enriquecer más esta presentación, ¿podría esclarecernos cuál es la diferencia entre un motivo y un tema? Uy, uy, uy. Pues sí. Pero de manera muy breve, porque si no voy a dar 4 presentaciones. Sí. Es un asunto, es un asunto. Bueno, creí que me ibas a preguntar por la distinción con el motivo, lo cual me emociona mucho, pero también es que es un asunto. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de tema, o sea, hay diccionarios para esto, ¿no? Es, digamos, el asunto que atraviesa toda la obra. Son abstracciones, no puedes tener como tema la mesa, ¿no?
sea, el amor, la venganza. Ese tema a mí me gusta mucho. Bajo advertencia. Ajá, el tema. El amor, la venganza, así, ¿no? Ahora, los tópicos son ideas que se han vuelto como lugares comunes, ya sabes que se enuncian generalmente, tú los identificas porque se van enunciando como en latín. Que locus amenus, que el carpe diem, ¿no? Son ideas que van atravesando obras, pero que se ponen de moda por ratos, ¿no? Entonces puedes tener tópico en un trozo de la obra, pero el tema atraviesa toda la obra. Entre tema y motivo. Es que el motivo es una categoría, a ver, yo estoy convencida y aquí yo voy a seguir a Aurelio González siempre, ¿no? El motivo tiene que ser una categoría narrativa, porque es el germen de la narración, a diferencia del tópico. A ver, otras personas te dirán que no es cierto y que puedes tener motivos de distinta índole, ¿no? A ver, tenemos desde formalistas rusos hasta, voy a decir Aurelio, pero a lo mejor hasta hoy en la mañana, ¿no? Y no saben, no estoy enterado, que discuten este asunto del motivo. Entonces hay distintas categorías según distintas conceptualizaciones de la categoría según a la bibliografía en la que te acerques. A mí me ha funcionado mucho hacer esta distinción entre tópico y motivo a partir del germen narrativo, porque así el motivo lo puedes vincular a un personaje y tienes acciones. Pero sí que es verdad que hay gente que considera motivo objetos también, o tópicos, ¿no? Según su marco teórico. Y bueno, está bien también. Eso. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas ni en línea ni en la sala, así que solo nos queda nuevamente darle las gracias a María por esta estupenda conferencia, incluida clase de teoría literaria improvisada. Así que muchas gracias. Muchas gracias.